Protestar es un acto social o político mediante el que se busca obtener algo o modificar una determinada situación. El mundo ha sufrido innumerables transformaciones sociales que han dejado como fruto la sociedad moderna que hoy conocemos. Muchas de estas transformaciones han sido impulsadas por manifestaciones sociales y políticas que a lo largo de la historia reescribieron el cómo y el por qué. Eventos como la Revolución Francesa en 1789, por todos conocida, la Marcha de la Sal de Mahatma Gandhi en 1930, un acto de desobediencia civil o protesta a nivel nacional que por el malestar del Congreso Nacional Indio ante la negativa del gobierno británico de conceder el estatus de dominio a la India. La marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en 1963, donde Martin Luther King pronuncia el inigualable discurso I have a dream, yo tengo un sueño. El Mayo francés en 1968, conformado por una serie de protestas estudiantiles que se oponían al capitalismo, a la sociedad de consumo, al autoritarismo y que desautorizaban a los partidos políticos, al gobierno, a los sindicatos, a todo lo que significaran las autoridades y hasta a la propia universidad. Las marchas de los lunes en 1989 en Alemania, sobre todo la de aquel 9 de octubre, donde cerca de 70,000 personas marcharon diciendo «Somos el pueblo» y exigían libertad, sobre todo para cruzar la frontera. La caída del muro de Berlín en 1989, que marcó el fin de la Guerra Fría. Las revoluciones de los colores en el 2003, que fueron movilizaciones políticas en el espacio exsoviético llevadas a cabo contra líderes autoritarios acusados de prácticas dictatoriales y acusados también de amañar las elecciones u otras formas de corrupción. La primavera árabe en el 2010, los indignados que surgen en consecuencia de lo que pasó en el norte del Magreb en todo el mundo, y la revolución ucraniana del 2013, las protestas en Chile y en el resto de América Latina durante los últimos años. Las razones para protestar son muchas. Los motivos y acontecimientos dependen de la región, pero un mínimo común entre ellas podrían ser la falta de instituciones fuertes, la constante exigencia de más democracia y menos corrupción, principalmente en los países latinoamericanos, el estado de bienestar, oportunidades y empleos dignos, redistribución de los ingresos de forma equitativa, opresión, ausencia de libertades, justicia, entre otras. Los países con altos niveles de institucionalidad organizan foros, mientras que en los países como el nuestro y el resto de nuestra América se utilizan mecanismos de participación directa, como las protestas o manifestaciones. Desde que el pueblo dominicano salió a las calles a marchar en defensa de la Constitución en julio de 2018, varios acontecimientos han demostrado una marcada vulnerabilidad institucional que derivó en la más profunda crisis democrática de nuestra historia, precedida por las acusaciones de fraude electoral en octubre del 2018, la pérdida de confianza en la Junta Central Electoral que se agudizó con la suspensión de las elecciones municipales de febrero de 2019. Demandas similares a las de pueblos cercanos y distantes desataron diferentes protestas y la concentración de jóvenes frente a la Junta Central Electoral en la Plaza de la Bandera por más de 11 días. Y los cacerolazos que se convirtieron en el latido de distintas ciudades del país, sincronizados el mismo día y a la misma hora. Hablemos hoy de protestas. ¿Qué tienen en común las de República Dominicana con las protestas del resto del mundo y de nuestra América Latina? ¿Por qué protestan los dominicanos? ¿Quiénes son los rostros detrás de las protestas? Entender estas acciones sociales, sus características y qué los mueve es la tarea de hoy. Yo soy Marjorie Félix. Bienvenidos a Esfera Global. En su informe sobre protestas y derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define la protesta como una forma de acción individual o colectiva dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicaciones. La libertad de expresión en el caso de la manifestación o protesta juega el rol de exigir al Estado respuestas concretas ante sus demandas. Sirve como rendición de cuentas por parte de la autoridad hacia la ciudadanía. La protesta social, pacífica y sin armas es un medio legítimo de presión hacia
hacia la autoridad y una forma de control democrático legítimo. La protesta social es importante para la consolidación de la vida democrática. Internet, por ejemplo, constituye una herramienta fundamental que permite vincularse y conectarse de manera ágil, veloz y efectiva, y es considerada una herramienta con un potencial único para el ejercicio de la libertad de expresión. En América Latina y durante los últimos años, las manifestaciones y las protestas han protagonizado la agenda social de casi todos los países de la región, exigiendo mejores salarios, igualdad, participación, transparencia, salud, educación, seguridad, equidad y más democracia. La República Dominicana se embarca desde el año 2019 en una ola de protestas que cumple con la agenda de los países de la región. La primera estaba dirigida a impedir otra reforma constitucional que movilizó a miles de dominicanos quienes, postrados en el Congreso, alzaron su voz para frenar una posible reelección presidencial. La segunda y más reciente en febrero del año 2020, donde jóvenes se manifestaron en la Plaza de la Bandera. Esto a raíz de que las elecciones municipales del 16 de febrero tuvieron que ser suspendidas por una falla en el sistema ante un presumible intento de fraude. El derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respeto al gobierno, así como al acceso y cumplimiento a los derechos políticos y a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Gracias por continuar en sintonía con Esfera Global. Hoy estamos hablando sobre protestas en todo el mundo, América Latina y con especial énfasis en la República Dominicana. ¿Quiénes son los rostros detrás de las protestas de la Plaza de la Bandera? ¿Usted conoce alguno? Hoy los vamos a conocer en la mirada global. Mientras tanto, comparta sus opiniones a través de las redes sociales. Estamos en todos los canales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos un canal habilitado también en YouTube para que pueda entrar en contacto con contenidos anteriores. Puede contestarnos a la pregunta, ¿cree que el gobierno dominicano ha estado a la altura a la hora de reivindicar las demandas de los jóvenes dominicanos? Estaremos atentos a establecer este diálogo con usted. Vamos a una mirada global con doble diálogo que me encanta. Tengo aquí gente joven. Rafael Félix, sociólogo, y Jan García Periche, del movimiento El País que Queremos. Gracias, chicos. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jan. Permítanme la licencia de decirle chicos, porque realmente son muy jóvenes. Gracias por estar en Esfera Global. Cuando tengo jóvenes aquí, a la gente le gusta muchísimo el segmento. Vamos a hablar sobre las protestas en República Dominicana, aunque estamos teniendo una mirada global, como es este segmento. Miramos hacia Europa, miramos hacia América Latina y con ustedes vamos a mirar concomitantemente hacia la República Dominicana. ¿Cómo sucedió la convocatoria de la Plaza de las Banderas, Jan? Bueno, yo creo que hay que iniciar primero con un contexto. Más que un movimiento, la manifestación en la Plaza de Bandera es lo que se le puede llamar una explosión social. Una explosión social porque esto representa un cúmulo de una serie de indignaciones por parte de la ciudadanía, porque señores, llevamos 20 años en lo mismo y aquí no podemos ni organizar unas elecciones y tenemos a medio país sin luz. Y esto es muestra de que el actual ciclo político está en crisis y afortunadamente hay un cuerpo de ciudadanos encarnado mayormente por jóvenes que ha dado el primer paso para cerrar este ciclo político. Y todo el que fue a la Plaza de la Bandera sabe que el sentimiento mayoritario y la consigna de los jóvenes de la Plaza de la Bandera es se van. Se van. Entonces, esto tiene una connotación muy política, Claro, Jan. claro. En el movimiento... Apartidista, pero completamente política. O sea, señores, a nosotros nos violaron el derecho de ejercer el voto. Pero yo quiero entender algo, esa partidista, y quizás Claro. aquí Rafael me puede ayudar un poco. ¿Hasta dónde
se separa la política y dónde se encuentra? Porque la consigna, ustedes estaban, y el país lo sabe, demandando elecciones limpias, explicaciones, y ustedes pueden profundizar y abundar más en los reclamos. Pero cuando se suman a una consigna que además se corresponde con una campaña electoral, yo no puedo ver dónde se separa la política del movimiento social. Así es, Marjorie. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que nos haces a este programa, Gracias. Que siempre es esperado por muchos jóvenes, por su objetividad y su imparcialidad. Esta protesta, como bien decía el compañero, se ha dado en el marco de una crisis electoral. Una crisis electoral producto de la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero y evidentemente tiene que ver con la política. ¿Por qué? Porque fue un error político y las consecuencias son políticas. Es una actividad, es una manifestación social que no tiene detrás a un partido, que no tiene detrás a una organización, sino que es el conjunto de una explosión ciudadana de miles de jóvenes a nivel nacional y también internacional que están indignados con lo que está pasando en la República Dominicana y han dado una muestra de civismo en las manifestaciones que han hecho del 16 hasta el día de hoy. ¿Hasta dónde encuentro? Todavía no me responden porque no tiene ningún político, un partido político detrás. No tiene ningún, bueno, es claro. mira, pero en la plataforma, para expresarme, porque me llama la atención y lo que quiero es poder entender el movimiento y que la gente lo entienda. Que además este programa, quiero que sepan, lo apoyó. Y en lo particular, a través de mis redes, mis canales de redes sociales, también me sumé, porque entiendo que todos los ciudadanos dominicanos tienen el derecho a participar de él. Claro. Lo que quisiera es poder también valorar las instituciones de la democracia. Que un movimiento, como ha sucedido en estos que vengo contando desde la introducción hasta esta parte, sea apartidista, maravilloso. Pero en este caso en particular, yo veía a Bartolomé Pujals, candidato a alcalde por Alianza País con su fórmula de boleta, veía a Joni Estrella, candidata a la alcaldía por la Fuerza del Pueblo. Habían PLDistas también. Muchísimas personas. Cristian Morel, yo lo vi con una pancarta. ¿Hasta dónde llega la política? Y muchos manifestantes también del PRM, también vi ahí mucha gente. Sí, pero mire, realmente esto no es de ningún partido. Incluso cuando los partidos convocaron una marcha que iban a la Plaza de la Bandera, la juventud lo rechazó y los mismos líderes de la oposición tuvieron que cambiar la ruta para otro lado, porque en la Plaza de la Bandera no era un movimiento partidista, era fundamentalmente político, obviamente, porque a nosotros nos quitaron el derecho a voto, pero político no significa que sea de ningún partido específico. Político es todo lo que involucra las relaciones de poder a nivel colectivo. No, claro, ya, y quisiera también aclarar un punto, y es que independientemente de cualquier afinidad política que tenga cualquier ciudadano, tiene todo el derecho legítimo y constitucional de participar en este tipo de manifestación. Sí, a eso me refería. De hecho, mucha gente criticaba que no puedes ser de un partido político y estar en la Plaza de las Banderas. Cuando me manifesté sobre eso, me expresé, decía, mira, yo me manifiesto desde el activismo político porque estoy convencida que la herramienta de cambio es la política, pero la sociedad tiene que jugar un papel. Así es. ¿Y cuál es el papel del movimiento social? Díganmelo ustedes. En este caso vamos a decir presión. Presión, que es lo que se ha hecho y lo que se debe de seguir continuando haciendo. ¿Por qué? Porque si no existe esa presión, independientemente de que las decisiones políticas se tomen desde los espacios de poder, que al final el rol que juegan en esos espacios son los partidos políticos, la ciudad debe de seguir presionando para que ciertas reivindicaciones que no siempre les conviene a los partidos políticos, en este caso, sean ejercidas desde las bases, desde la sociedad civil. ¿Qué diferencia este movimiento de otros tipos de movimientos? Bueno, yo creo que el contexto, el timing, lo que le podemos decir, el tiempo, o sea, esto fue justamente luego de surge a partir de un proceso electoral a 2 meses de las elecciones presidenciales. Yo creo que esa es una clave que podemos identificar, señores, porque, como yo dije en la introducción, yo creo que esto lo que muestra es una crisis del actual ciclo político que llevamos 20 años, señores, y ya la juventud, las nuevas generaciones ya saben, tienen una conciencia política un poco más elevada y saben que este país merece y puede ser mejor. Pero, por ejemplo, ¿en qué se diferencia este movimiento del 4% para la educación y de Marcha Verde? En su estructura, en su esencia, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, primero, como además decía, del móvil, porque el móvil, todos los movimientos y las protestas surgen por un punto, algo que surge y ellas se explotan.
Sí, bueno, corroborando con lo que decía el compañero Jan, es una actividad que ha sido exitosa. Ha sido exitosa esta manifestación por 2 puntos y siempre lo he dicho. Primero, que se ha desarrollado en el marco de un ejemplo ciudadano de cómo se puede protestar de forma pacífica. Independientemente, por ejemplo, el martes que se lanzó la bomba, tuvo un efecto contraproducente a lo que ellos creían que iba a pasar. En vez de las personas irse, lo que hizo fue llegar mucho más personas. Cuando vieron, por ejemplo, en sus celulares, en Instagram, en Facebook, señores, le tiraron bomba a los muchachos de la plaza, la gente se sintió indignada. Y ese día éramos, ¿cuánto? Como 2.000 personas. Sí. Al otro día éramos más de 10.000 personas. Y ya luego esa marcha tuvo un alcance bastante grande. Y también un segundo factor es que no ha tenido un liderazgo, ni un partido, ni una organización detrás, la cual el gobierno pueda desacreditar, sobornar o chantajear. Yo creo que también corroborando lo que el compañero estaba diciendo, es que a diferencia de los otros movimientos sociales, por ejemplo, el 4% que tenía la Coalición por la Educación Digna, en Marcha Verde, que habían unos notables voceros, este movimiento se da más autoconvocado, emerge de una forma muy espontánea, orgánica y espontánea. Yo creo que la espontaneidad de lo que está sucediendo ahora mismo, que no hay un líder identificado, no hay líderes de este movimiento, hay liderazgos que se están construyendo a base de este movimiento en rechazo a lo que está sucediendo. ¿Y cuál es la estructura organizativa? Entonces ustedes son horizontales. Sí. ¿Cómo se organizan? Hay distintos movimientos y distintas agrupaciones que han surgido. Por ejemplo, está el nuevo movimiento que se llama La Plaza Alzá, está Somos Pueblo, que ya llevan un tiempo, está Creo en Ti, Revolteado, etcétera. Hay diferentes... Yo protesto RD, pero quería decir, porque hay que entender cuál es el origen de todo esto. Primero, cuando el compañero Castaño suspende las elecciones a las 11:11, el pasado domingo 16, hay una joven que pone un tuit y dice, bueno, entonces nos vemos mañana frente a la plaza, y desde una plataforma que se llama Revolteado, entonces se crea un flyer, un post, sin ninguna identificación, blanco, gris y negro, donde los jóvenes, bueno, ahí decía, mañana frente a la Junta a las 3. Y ese día éramos como algunas, entre los que fluctuábamos, 60. Bueno, en el día completo algunas 300 personas. Bueno. Al otro día ya éramos 2.000. Y al otro día, luego de lo de la bomba, más de 10.000 personas, y ya eso no ha tenido, vamos a decir, que se pudiera medir, ¿verdad? ¿Cómo se hace un plan para cada día? Si la estructura es horizontal, si nadie dirige, ¿cómo ustedes se planifican para estar allí y agotar una estancia? En este caso, bien como decía el compañero Jan, es un esfuerzo colectivo de miles de ciudadanos que de manera voluntaria han decidido colaborar con esto. Como bien decía Jan también, hay varias plataformas como Creo en Ti, que hay varias muchachas como son Yamila Coan, como Masi, como Nicole Cuascu, en la Plaza Alzá con Matías Bosch, y ese esfuerzo colectivo es el que ha llevado al éxito de esta actividad. Si por ejemplo en el caso de las donaciones han donado miles y miles de fardos de agua, con lo cual es, por ejemplo, algo distintivo de las demás manifestaciones. Muchas personas se han interesado en colaborar donando, por ejemplo, frutas, galletas, equipo de jóvenes médicos. Es importante señalar que jóvenes de INTEC, de la UAS, de UNIBE se han turnado luego de sus servicios para dar una atención voluntaria a todas las personas, vamos a decir, que le baja el azúcar, porque con ese sol ahí está bastante fuerte. Y es todo un esfuerzo colectivo y voluntario de muchos ciudadanos. ¿Y cómo se organizan entonces las estructuras a nivel provincial y en las seccionales con la diáspora? Realmente ha sido un proceso totalmente de autoconvocatoria, donde los mismos ciudadanos han expresado su disposición, por ejemplo, como decía aquí, con los médicos. O sea, yo tengo amigos médicos que iban, armaban una casa de campaña, ponían un cartel y a cualquiera que le pase algo, iba para allá y lo ayudaba. No era algo dirigido. Yo sé que actualmente en la hegemonía política que existe en la República Dominicana no es algo que se entiende muy bien, pero ya las nuevas generaciones tienen otra lógica, piensan diferente. Esto no está dirigido por nadie, esto es la ciudadanía que está siendo autoconvocada y está operando de una manera completamente horizontal. Sin picapollo y sin 500 Sin picapollo ni 500. ¿Y los objetivos fundamentales? Hay tres peticiones fundamentales. La primera es una investigación de lo sucedido por un órgano competente, de lo sucedido el pasado día 16. ¿Quién sería ese consecuencias órgano? Para los culpables, aunque sea técnica, la investigación va a dar
muestra de en qué parte fue que falló. Aportar Entonces, las el culpable pruebas. de eso debe ser a quien le cae ese régimen de consecuencias. Por eso se necesita un diálogo, que las organizaciones juveniles han convocado un diálogo entre los diferentes actores, pero que tienen que incluir a la ciudadanía, porque el actual diálogo, regenteado por el señor Monseñor Agripino Núñez y por el CONEP, que han sido que han llamado por la reelección del presidente de la República, y por ejemplo Agripino, que fue y bendijo Punta Catalina, señores, no podemos caer en ese gancho de ser juez y parte. Aquí la solución tiene que ser una solución política, y la solución política no es que no hay tiempo. Aquí en el 94, en 3 semanas, en 3 reuniones, en 2 semanas, sentaron a Balaguer y le dijeron a Balaguer: usted tiene, el pacto de la democracia, usted tiene que cortar su periodo. No es que no hay tiempo, aquí lo que se necesita es voluntad política, y la ciudadanía lo que tiene que presionar a los actores para que se muevan en esa dirección, porque no podemos caer en el gancho de soluciones técnicas cuando aquí la solución es política. Señores, vamos a una pausa. Jan está aguerrido. Aquí Rafael está aportando soluciones y siendo un poco el ancla entre las aspiraciones más apasionadas y acaloradas de la juventud dominicana y el deber ser. Vamos a una pausa y continuamos, Jan, con este debate. Continuamos con el desarrollo de la agenda del día de hoy en Esfera Global, hablando sobre protestas en el mundo y en la República Dominicana. Con nosotros Jan García Periche, del movimiento El País que Queremos, y Rafael Félix, sociólogo. Durante mucho tiempo, en los últimos 2 años, América Latina ha estado experimentando malestar social. Pero el 15M se caracterizó por ser un movimiento que abarcó protestas pacíficas en España, donde la juventud se manifestó. El 15M terminó motivando el surgimiento de partidos políticos como Podemos. Ha sido incluso ahora una parte importante con quien ha tenido que pactar la oposición en España en el torneo electoral. ¿Qué pasa con los movimientos cuando se ven en la necesidad de lograr reivindicar sus demandas? A partir del 15M, también surgieron otros movimientos en México, los movimientos estudiantiles, en Chile, en fin. Vamos a seguir hablando con los jóvenes dominicanos. Hablábamos en el bloque anterior sobre una instancia y las demandas que ustedes exponían. Una instancia, un tercero imparcial que pudiera encontrar una solución, pero además de una solución, explicaciones y un régimen de sanciones. ¿Cuál sería esa instancia que ustedes han propuesto? Bueno, yo creo que lo primero, nosotros solicitamos la designación de un fiscal electoral, o sea, que es mandado por la ley, pero aquí todavía por la irresponsabilidad de los actores políticos no tenemos un fiscal electoral que pueda procesar por las instancias adecuadas cualquier delito electoral que usualmente estamos acostumbrados a eso, porque eso es con eso que hemos comido en estos últimos 20 años. Y bueno, como yo dije, yo creo que el sentimiento de los jóvenes en la bandera, y como se nota en la consigna, en el CEBAN, yo creo que una de las demandas para solucionar esta crisis debe ser la renuncia del Pleno y los Jan, pero como instancia, ustedes están criticando el sistema, lo cual es válido. Cuando fui estudiante, me encontré con una materia que me cambió la vida. Yo soy abogada y esa materia era los Critical Legal Studies, estudios críticos del derecho. Y eso se basaba en criticarlo todo. Porque nuestro sistema, que siempre vivo redundando, es una estafa, la educación de nuestro país, nos robaron, le robaron a nuestros padres, nos enseña un modelo repetitivo y de memorización
que nos obnubila y no nos permite criticar. El hecho de que ustedes como juventud, de que todos nosotros critiquemos el sistema es maravilloso. A mí lo que me preocupa es encontrar algo más allá, es el contenido. Porque si algo es de importar en los movimientos sociales, es la herencia del movimiento social, es lo que nos deja. Si criticamos el sistema, si criticamos la intervención de la OEA como observador o como mediador, si criticamos a la Junta Central Electoral, la imparcialidad de los partidos políticos, pedimos una veeduría de notables. Además de ello, ¿cuál es la propuesta de esta juventud dominicana que está viendo un sistema lleno de falencias y que propone otro? ¿Cuál es la contrapartida? Ya yo sé lo que están hablándome ahora. Como me han hablado de una instancia, me han hablado de una propuesta, ¿cuál es la propuesta? Bueno, déjame ver. Bueno, dale. Sí, yo creo que realmente eso que usted acaba de resumir son propuestas bien concretas, como la veeduría, el fiscal electoral, incluso la misma renuncia a la Junta, son propuestas bien concretas, pero para darle cuerpo a eso sí se necesita la participación política de los jóvenes, que los jóvenes empiecen a dar un paso hacia la política, ya sea no necesariamente a través de candidatura, aunque sí motivo a los jóvenes a que empiecen a pensar en un futuro de participación política, porque si usted no hace política, se la hacen a usted, porque la política le involucra a todos. Cuando tú puedes salir... ¿Ustedes pertenecen a algún partido político, Rafael? Mira, quería decir, Jan, para completar la idea que él estaba diciendo, el pueblo dominicano quiere un cambio, especialmente los jóvenes, y ese cambio se concretiza en las urnas. Por ejemplo, yo he llamado a muchos jóvenes a que sean funcionarios de mesa, presidente de mesa, secretario, los que no puedan que sean delegados por un partido, por el partido que ellos consideren, y si no, que sean reporteros. Y los que no pudieron entrar como ninguna de esas figuras, simplemente que voten y en vez de irse para su casa a dormir. Pero para lograr esas garantías, que era lo que hablábamos hace un momento con Marjorie, se necesita de un espacio que pueda llevar a cabo todas esas peticiones. Un espacio que no solamente sea de los partidos políticos ni solamente de la sociedad civil, sino una ustedes en un partido político? Yo soy de la ciudadanía, a la ciudadanía me debo y siempre he estado involucrado en los movimientos sociales del 4%, Marcha Verde, ahora en la Plaza de la Bandera, soy de la ciudadanía, soy un ciudadano que participa activamente como ejercicio de la ciudadanía en las causas para defender los derechos de la gente. Rafael. Más dignas, ¿eh? Sí. En el caso mío, por ejemplo, esta es una continuación de lo que yo he venido haciendo desde que era muy pequeño, vinculado con mi padre a la lucha, por ejemplo, de lo que se quería hacer de la isla artificial, Rocash, 4%, Barrigol, Loma Miranda, ya luego en la UAS, y sí tengo una afinidad, una simpatía con el cambio, y este cambio puede ser llevado a cabo por Luis Abinader. Muy bien. Y como ustedes evidencian, la apatía con el sistema, me quedo preguntando, y usted está motivando a que participen en la política, ¿qué va a pasar con este movimiento después de este año electoral? Pasaron las elecciones, hay un presidente, cambió el sistema, no cambió el sistema, ¿qué pasa con el movimiento? Considero que esto es un despertar de toda la ciudadanía y todos los jóvenes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto va a servir no solamente para que cuando el PLD se vaya del poder, sino que cuando el próximo presidente tome posesión el día 16 de agosto, la misma presión que se le está haciendo ahora en las calles va a ser con más fuerza, porque es un pueblo que ya está consciente, es un pueblo que está indignado y que no va a dejar que un próximo gobierno siga continuando con todas estas fallas que ha producido el PLD durante los últimos 20 años, como decía el compañero Jan. Y yo revertiría la pregunta, no solamente qué va a pasar con el movimiento luego de las elecciones, qué va a pasar con el gobierno luego de este movimiento. Porque este movimiento viene en un momento clave, que es un momento electoral, donde la ciudadanía explotó, fue una especie de catarsis, un desahogo colectivo, donde los jóvenes, sobre todo, fueron y dijeron, señores, estamos hartos. Muy bien, y venía a esa parte ahora. Quizás no en la misma expresión, pero iba a preguntar si ustedes consideran que el gobierno ha estado a la altura en la respuesta que han dado a sus reclamos. Para nada. Para nada. Para nada. La respuesta del gobierno ha sido un informe técnico. Como la canción que dice ciego, sordo, mudo. ¿Cómo que dice? No, La exacto. de Shakira. Señores, o sea, Bruta, ciega, sordo, muda. un informe Torpe, y testaruda. No, porque tienen una prepotencia que todavía ni siquiera le han bajado un do, como decimos nosotros los jóvenes.
O sea, tú estás viendo lo que está pasando con todos los jóvenes, la indignación que hay, que el pueblo está harto de ustedes, y todavía así, en los espacios que ellos se han podido expresar, lo hacen de una forma burda, ostentosa, de que no, estamos aquí y al final no nos vamos. De hecho, y al final que no pasa nada. ¿no los llamaron al diálogo en primera instancia? No, claro que no. Lo llamaron como observadores, no como partícipes. Primero no nos llamaron y luego los representantes que pudieron ir fueron como observadores, no tenían ni voz ni voto. Y tiene que ser, como decía, un espacio que no sea solamente sociedad civil ni solamente partidos políticos y empresarios, sino una unión de ambos y que ambos tengan igualdad de condiciones. ¿Han pensado quizás dentro del marco de respetarse uno y otra parte? Porque también a veces los jóvenes son mal interpretados por las formas. Pensaron que se intimidó el gobierno, que no quisieron tener este diálogo por temor a ser irrespetados, por no encontrar conciliación en las formas del diálogo. Yo creo que el gobierno hizo lo que siempre ha hecho, que es reunirse a espaldas de la ciudadanía con la puerta cerrada. Luego de una gran presión ciudadana, fue que ellos trajeron a la prensa, señores. Pero aquí el gobierno hizo lo que siempre hace, que es juntarse, hacer un pacto entre élites, y ahí realmente, lamentablemente, la oposición oxigenó al PLD con el CES, con el Consejo Económico Social, y definitivamente la juventud y los ciudadanos no ven este diálogo como un diálogo legítimo, porque es un diálogo de espalda a la ciudadanía, de pacto entre élites para élites. Chicos, muchísimas gracias. Los felicito por ser una generación de cambio, por ser una generación empoderada, por ser líderes en su comunidad y en este país, y por aclamar para que la sociedad dominicana despierte y ser exitosos contundentemente en esta convocatoria. Gracias por estar en Esfera Global. Vamos a la pausa. Nuestra historia no empieza con nuestra primera tienda. Empezó hace 90 años con Doña Rosa, nuestra primera clienta. Y luego fue Don Arturo, Jorge, María, Miguel y así, cientos, miles, todos y cada uno de ellos dominicanos. Porque dime si hay un dominicano que no nos haya visitado. Podemos decir que un día entramos a tu casa y nunca más nos fuimos. Desde tu bisabuela hasta hoy. Nuestra historia es tu historia, que tiene miles de historias. Desde los nervios del primer día de clases hasta mira cómo me veo para la graduación. El gustico con el primer sueldo. La primera tele con tu novio. Y el nuevo dormitorio. Y así miles de historias en cada hogar del país. Es tan lindo ser parte de ellas y saber que nos quedan muchas más por vivir. Estamos evolucionando porque queremos estar más cerca de ti muchos años más. Ven, son 90 años juntos y hay que celebrarlo. Te esperamos para hacerlo en grande. Plaza Lama, la supertienda. Gracias por continuar en sintonía con Esfera Global. Hoy estamos hablando sobre protestas. Un tema interesante considerando que el mundo aparenta haber estado en llamas en los últimos años. Y también la República Dominicana está incluida en esa ola de protestas, como la llaman los expertos. Nosotros hoy tendremos la participación de destacadas figuras internacionales y locales en conexión directa para profundizar en este tema. Mientras tanto, vamos a conocer lo que dice la gente en las calles acerca de si las reivindicaciones de los jóvenes dominicanos que han estado durante 11 días en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral, fíjense el significado y la simbología de esa permanencia de estos jóvenes allí, ha encontrado respuesta por parte del gobierno dominicano. Vamos a ver lo que dice la gente. Yo creo que sí, porque el mismo presidente habló sobre eso, que hay que dar una respuesta al país conscientemente. Para mí eso es algo que ellos lo están haciendo como para llamar más a la atención. No porque el gobierno se lo va a responder, porque con el cambio de gobierno siempre va a ser igual. Hay que estar muy, muy bien concentrado en lo que uno está exigiendo para que ellos puedan cumplirlo, claro está. ¿Es posible? ¿Por qué? Porque algunas respuestas van a dar, mi amor. Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Bueno, porque cuando una gran multitud se está expresando, hay una obligación de respuesta, entonces yo entiendo que sí. No lo creo. ¿Por qué? Bueno, porque aparte de que ellos no tienen una respuesta, todo el mundo sabe lo que están haciendo.
creo que no, o sea, no tienen base para decir todo lo que están haciendo tampoco. Hemos visto lo que opina la gente en las calles acerca de la respuesta del gobierno a los jóvenes que se manifiestan reclamando que se esclarezcan los resultados de las elecciones, que haya culpables, un régimen de consecuencias efectivo para proteger la democracia a futuro. Reñida la situación con la opinión de la gente en las calles y muy contrapuesta a lo que los propios manifestantes han dicho acerca de su inconformidad con haber sido excluidos incluso del diálogo con la élite política dominicana. Vamos ahora a establecer una conexión directa con Carlos Pimentel, director de Participación Ciudadana. Según el sociólogo belga especialista en movimientos sociales, Geoffrey Players, lo que distingue los movimientos sociales de otras movilizaciones es que se centran en un proyecto de sociedad más que en una reivindicación específica. En 1993, en la República Dominicana surge Participación Ciudadana como un movimiento cívico no partidista en cuyas actuaciones incluyen la defensa de la voluntad popular en los procesos electorales, enfrentar la corrupción y fortalecer las instituciones políticas del país. Por eso establecemos esta conexión con su director. Gracias por estar en Esfera Global. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. La causa de las protestas son el descontento social y el fracaso de las elecciones municipales de febrero. ¿Cuál fue la postura de Participación Ciudadana sobre el tema? No hay duda que suspender o más bien anular unas elecciones es un hecho insólito en cualquier país del mundo y no hay duda que esta suspensión laceró la democracia electoral en la República Dominicana. Carlos, ¿cuáles fueron sus recomendaciones a la Junta Central Electoral para la celebración de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales? Lo primero es que la Junta Central Electoral, producto de su desconfianza y producto de su descrédito, no puede tomar ninguna decisión de manera unilateral. La Junta debe estar acompañada en todas sus decisiones de los consensos necesarios con los partidos políticos de cara a la organización del proceso. La Junta Central Electoral debe apegarse de manera estricta al cumplimiento normativo, a la ley de régimen electoral y a todas las resoluciones que ella misma ha aprobado como mecanismo de garantizar la integridad del proceso. La Junta Central Electoral debe ser enérgica con todas las actuaciones que generan desigualdad e inequidad en la participación. Y para eso, toda la propaganda, toda la publicidad oficial que esté al margen de la ley, la debe suspender, la debe suprimir y más que eso, debe establecer las responsabilidades del lugar. La Junta Central Electoral debe estar abierta a responder todas las solicitudes, todos los cuestionamientos que los ciudadanos realicemos y está en la obligación de dar la cara y de explicar qué pasó con las elecciones suspendidas. De hecho, todavía está pendiente, además de la auditoría de la Organización de Estados Americanos, está pendiente que la Junta Central Electoral le diga al país qué pasó o qué ella entiende que pasó que impidió que los dominicanos y las dominicanas podamos ejercer el derecho al voto. ¿Cómo podrían distanciarse las manifestaciones sociales de la influencia política o de intereses políticos? ¿La que protesta es solo la sociedad civil o convergen militantes políticos? No hay duda que las manifestaciones demandando unas elecciones transparentes y demandando que se expliquen las razones por las cuales se anularon unas elecciones en el país es una manifestación política claramente y qué bueno que sea una manifestación política. Y hay que señalar que los jóvenes sí han tenido una determinación y es evitar que una manifestación política se le convierta en una manifestación política partidaria y están en su justo derecho de tener un reclamo ciudadano. Eso lo debemos respetar, lo debemos apoyar. No obstante a eso, es importante tener la claridad que por el hecho de que una protesta no sea partidaria o que una protesta sea apartidista, eso no quiere decir que no sea un justo reclamo y que ese reclamo sea político, porque cuando demandamos y reclamamos más democracia, transparencia, participación, sin lugar a duda es una demanda con un alto contenido político y ojalá que las acciones de calle sirvan y se constituyan en un referente
para politizar aún más la participación de la ciudadanía en la vida pública. Agradeciendo esta disposición a conversar con nosotros a través de la conexión directa con Esfera Global. A su orden siempre. Carlos Pimentel, director de Participación Ciudadana, lo despedimos y vamos a la pausa. Gracias por continuar en sintonía con Esfera Global. Recuerda que hoy estamos hablando sobre protestas a nivel global y en la República Dominicana. Si usted tiene algún tipo de comentario, si quiere contarnos incluso su experiencia, porque se ha manifestado, sea en la República Dominicana, en algún lugar del país o como parte de la diáspora, comparta con nosotros a través de las redes sociales. Una serie de manifestaciones que se han desarrollado en diversos países de América Latina durante el 2019 y el 2020 y que responden a muy diferentes causas, motivaron a más de un experto a considerar si lo que ocurrió en nuestra región durante este periodo podría tratarse de una primavera latinoamericana. En un artículo de noviembre de The Economist, se consideran las protestas latinoamericanas como parte de una ola en la que también se incluyen protestas mundiales como las catalanas del 2019, las de Hong Kong, las de Argelia en este mismo año, las protestas sudanesas, las del Brexit, el movimiento de chalecos amarillos de Francia y muchos otros. Según algunos expertos, el principal catalizador de estas protestas es la furia pública contra la maquinaria política de América Latina después de una ola de escándalos de corrupción que desacreditaron a las élites políticas tradicionales. Los informes coinciden en que las protestas en Haití, Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras, Argentina, Perú, Puerto Rico, Guatemala, Colombia, El Salvador y República Dominicana ciertamente están dentro de la actual ola de protestas latinoamericana. Vamos a conversar con un experto en el tema, el doctor Gilberto Aranda Bustamante, catedrático de la Universidad de Chile. Gracias por participar con nosotros en esta conexión directa con Esfera Global. Muchas gracias, qué placer estar aquí. Quiero particularmente darte las gracias, Marjorie y Félix, por esta invitación y por supuesto a todos los televidentes de este espacio que es Esfera Global. Doctor, de lo general a lo particular, ¿qué tienen en común las protestas en el norte del Magreb, en Europa, Estados Unidos, con las protestas en América Latina? Pues yo diría que son parte de un ciclo planetario de protestas que tienen algunos ingredientes que hacen que sean problemáticas de cada país, pero comparten el ser de alguna manera un síntoma de malestar, un malestar con determinados grupos políticos que han detentado el poder durante algún tiempo. Un malestar que básicamente puede tener incluso elementos de antipolítica. Por antipolítica lo que quiero decir es que también a veces se levantan en contra, o más bien a menudo se levantan en contra de partidos políticos tradicionales o sistemas políticos tradicionales. Es decir, muchas de aquellas son en contra de los sistemas democráticos representativos, no contra la idea de democracia, que es una idea amplia que puede tener distintos apellidos a menudo, pero sí contra el tipo de democracia representativa que para mucha gente es leída como parte de un sistema cleptocrático de corrupción que lo que hace es fortalecer el poder de ciertas élites tradicionales en desmedro de las necesidades de una gran parte de la población. Yo diría que eso es lo que comparte básicamente la emergencia de movilizaciones y protestas antipolíticas, al menos las de Europa Occidental, las de Estados Unidos y las de América Latina recientemente. La primera de aquellas, sin embargo, es la del Magreb. Es un poco distinta
y lo que suscribe en común es la intensiva y amplia utilización de redes sociales como mecanismo, las redes sociales como instrumento para organización de estas protestas y de alguna manera para agitar el conflicto, la dimensión agonal de la política. ¿Por qué se caracterizan las protestas en América Latina y qué capacidad de reivindicación social han tenido? Pues bien, hay que tener muy claro que lo que se dijo hace algún tiempo era que América Latina había tenido algo así como una ola rosada en torno al principio del siglo XXI, donde llegaron al poder una serie de gobiernos que tenían una tendencia, una inclinación hacia la izquierda. Posteriormente se habló de un desplazamiento de las placas tectónicas de la política que lo inclinó hacia un gobierno más bien de derecha. Eso se habló más o menos alrededor de 2015-2016. La verdad es que lo que hemos visto es alternancia de poder, donde los gobiernos pierden la capacidad de convocatoria frente a oposiciones y por lo tanto tenemos movimientos hacia la izquierda y hacia la derecha, pero siempre con un trasfondo de movilizaciones de protesta que básicamente están movilizándose, valga la redundancia, en contra del sistema político en su conjunto. Generalmente en América Latina el candidato más votado es aquel candidato que es capaz de enarbolar un discurso que hable de su diferencia con los políticos tradicionales, trata de alguna manera de mostrar que no es parte de algunas prácticas que denomina corruptas y que por lo tanto viene a ser un tipo de política alejada de los mecanismos tradicionales de lo que ha sido la política histórica en sus diversos países. Creo que eso es lo que nos dice, por ejemplo, en el 2018, el fenómeno Bolsonaro. 20 años en el Congreso de Brasil, por lo tanto era parte del sistema político, pero su crítica no solamente a Lula y Dilma, sino que al sistema político en su conjunto, y para ello llega al poder con un discurso antipolítico. Ubiquémonos, doctor, en Chile, en octubre de 2019. ¿Qué ocasiona el estallido social y cuáles fueron las consecuencias positivas y negativas para el país? Hay una sedimentación de las frustraciones que se venía arrastrando en Chile desde hace mucho tiempo, por lo menos hace una década. Chile es un país que hizo una serie de reformas estructurales, económicas, con mucha antelación. Se adelantó a América Latina, reformas estructurales de tipo de corte hiperliberal. Se les denomina en algunos círculos neoliberales. A mí me parece más bien hablar de un hiperliberalismo, apertura y una serie de reformas que habla de relación también con privatizaciones. Chile los hizo realmente a finales de los 70, principios de los 80. Se adelantó con mucha antelación al resto de América Latina. Y el sistema, efectivamente, en el caso chileno, se traduce en números macroeconómicos saludables, positivos, sanos. Una inflación absolutamente controlada, un crecimiento del Producto Interno Bruto solamente con unos años donde baja al 1-2%, pero a menudo entre el 3 y el 5, incluso décadas como la del 90 sobre el 7%, y una tasa de desempleo también muy acotada en retroceso. Por lo tanto, entender en Chile las manifestaciones solamente a través de las cifras macroeconómicas confunde, porque lo que ha ocurrido en Chile es que el crecimiento no llegó a todas las personas de igual manera y empezó a doler en muchos chilenos y chilenas las desigualdades sociales, la brecha social entre los que más tienen y los que menos tienen. Muchos se sintieron excluidos de esta generación de riqueza y por lo tanto están exigiendo lo que se denomina dignidad, la capacidad de contar con derechos económicos y sociales que una mirada pura y estrictamente liberal, aperturista, muchas veces no provee. Por lo tanto, es un reclamo o una demanda de mayores índices de inclusión, de mayor equidad social y de participación de los beneficios, no solo políticos de la democracia, sino que lo que se llama una comunidad social y económica. ¿Encuentra usted alguna similitud en las manifestaciones chilenas y las dominicanas o respecto de otros movimientos que usted conoce? O sea, lo que yo voy a decir es no solamente respecto de Chile, sino que se puede establecer algunos trasfondos y algunos patrones en común. El trasfondo es
hay una demanda antipolítica que es recogida por una parte de la población en República Dominicana, igual que en otros lugares de América Latina, que de alguna manera se siente estafada o se siente traicionada por determinados partidos o políticos. Yo creo que hay algo de eso en común, ese malestar con el tipo de democracia que se ha construido. Ciertamente tengo la impresión de que estas protestas son protestas que acaecen después de lo que es un caso específico en el caso dominicano, y además con un protagonismo de la juventud. Ahí hay un patrón común, pero tengo la impresión de que hay otros elementos distintos, que hay una crisis específica por los temas informáticos de la primaria y posteriormente, además de la primaria, por el tema de la elección que no se llevó a cabo municipal. Pero además me parece que la protesta todavía está dentro de ciertos límites o ciertos cauces que la hacen más bien pacífica, más allá de que pueda haber un episodio. Por lo tanto, la protesta pacífica, a mi entender, incluso es un principio de la democracia liberal. Es un momento democrático, es viable. Creo que en la medida en que la gente pueda construir canales, puede protestar sin dejar de lado el diálogo. Por lo tanto, me parece que todavía esta protesta se puede encauzar respecto a que el mismo sistema la procese y se puede llegar a un tipo de acuerdo. ¿Cómo superó Chile la crisis? ¿Serviría la crisis chilena para pensar en una posible salida a la crisis democrática y de confianza que se ha instalado en la República Dominicana? Yo creo que el principal consecuencia que se puede extraer del caso chileno, o lo que puede dejar el caso chileno, es tener presente que es muy probable que en países con calidad de isla como Chile, que es una isla que no es isla, y definitivamente como República Dominicana, países que probablemente tengan productos para poder exportar, pero básicamente están asentados en servicios. Fíjense cómo tenemos muchas cuestiones en común en lo económico. Es muy importante para que puedan crecer, que se abran al mundo, pero no es suficiente. Creo que es muy importante que el mundo político tenga muy presente que así como el Estado tiene que facilitar el que las empresas y los servicios se expandan y se abran hacia el mundo, y una economía de alguna manera que crezca en un mundo globalizado, es muy importante que el Estado no renuncie a un valor social y económico y que pueda redistribuir entre los sectores más pauperizados la riqueza que es generada. Gracias, doctor Gilberto Aranda, catedrático de la Universidad de Chile, por aceptar tan amablemente conectarse con nosotros en Esfera Global. Vamos a la pausa. Según Manuel Castells, los movimientos sociales evolucionarán en sus luchas y probablemente en ellas se encontrarán desvaneciéndose en su forma de extinción, como ha sucedido en todos los movimientos sociales de la historia, porque ellos se extinguen por su propia naturaleza al lograr las reivindicaciones reclamadas o porque representan una dicotomía al convertirse en movimientos políticos. Lo verdaderamente relevante para valorar el significado de un movimiento social es la productividad social, histórica, incluso política de su acción y el efecto en sus participantes como personas y en la sociedad en la que intentan insertar transformaciones. Desde el abismo de la desesperación han surgido en todas partes un sueño y un proyecto: reivindicar la democracia, encontrar formas de que la gente gestione colectivamente su vida de acuerdo con los principios democráticos compartidos y que suelen olvidarse en la cotidianidad. Los movimientos sociales, según este autor, Manuel Castells,
que es destacadísimo en todo el mundo, son nuevas formas de movimientos democráticos que se potencializan en la era de las redes y del Internet, que están reconstruyendo la esfera pública y la confianza como base de la interacción humana. Pero falta mucho para poderlos evaluar. La herencia de un movimiento social, y lo hemos dicho aquí, la constituye el cambio cultural que estos hayan producido mediante su accionar, y eso solo podrá verse en el tiempo. El saldo de lo que ha ocurrido en nuestra América y en nuestro país es temprano para evaluarse y para poder valorarse. Lo que no podemos olvidar es que el verdadero instrumento de cambio es la política y las instituciones de la democracia, sea cual sea la forma que adquieran. Los partidos políticos están llamados a evolucionar y a transformarse, pero la vocación del movimiento social no puede ni debe nunca ser pretender extinguir la política, sino servir de contrapeso para equilibrarla. Es algo que el movimiento social dominicano no debe olvidar. No es el descrédito a las instituciones políticas, sino su constante fiscalización, la de sus actores y la de los gobiernos para bien ejercer la democracia. El objeto del movimiento social es y ha de ser la reivindicación del interés colectivo y no el servicio al interés político. El movimiento social, como lo indica su naturaleza, debe reivindicar a la sociedad misma. Hasta la próxima semana.